No. Estamos grabando un vídeo magnífico, un vídeo único, un vídeo especial donde vamos a hablar sobre... El Señor de los Anillos. No, La pena de muerte. no, la pena de muerte, otro día, qué alegría, bienvenidos. Vamos a presentarnos. Sí, Jesús Silva, el Bocazas y Pachi Bronchalo. Por eso nunca le dejamos estar en el medio. Porque Con lo que me encanta a mí lo estar acapara todo. en el medio, ¿sabes? Siempre al Oye, final tenemos aquí estás la en medio. muroneta, ¿eh? La Virgen Santísima nos preside porque hoy vamos a hablar de ella. Vamos a hablar Dos Vírgenes Marías. de la Virgen María. Hola, muy buenas a todos. Espera. Es el momento. Redes. Muy buenas, amigos. Amigos, ¿qué tal? Es el momento, gracias. Por favor, incluso hay muchos veterinarios que no son animales. Nada el botón de cronómetro. Ahora sí. Pero no solo de los dogmas marianos, que también, sino de 3 atributos con los que podemos calificar a la Virgen presente en nuestras vidas, que son muy importantes, me parece a mí, en nuestro tiempo. Guapa Hermosa y hermosa. Buena. y madre. Ay. Bueno, lo primero es que la Virgen María, y por ahí vienen todos los demás beneficios, Es madre de Dios. es madre de Dios. El primer dogma. El primer dogma, porque es madre de Dios desde el momento de la encarnación. No es que, como dicen algunos, Jesús recibiera la divinidad en el bautismo y entonces la Virgen no fuera madre de Dios, sino de Jesús. No, no. Pero algunos, eso es antiquísimo. El que lo diga ahora está diciendo cosas Ya se ha quedado atrás, que ¿eh? están más que Bueno, superadas. hay mucha gente, mucho curilla hoy que está diciendo muchas tonterías. Cuidado, sí, porque volvemos a lo de antes, ¿sabes? Pero para eso hacemos estos programas. Sigue. La Virgen María es madre de Dios del momento de la encarnación porque Jesucristo es todo Dios y todo hombre simultáneamente y nada de la humanidad le quita divinidad ni nada de la divinidad le quita humanidad. De forma que en el momento en que dijo hágase en mí según tu palabra fue Madre de Dios. madre de Dios. Y de ese privilegio de ser madre de Dios, dice el magisterio, dimanan todos los demás privilegios de Santa María, que están en función de su vocación principal, que es la maternidad divina, el haber sido elegida y haber aceptado el ser la madre de Dios hecho hombre, es decir, el que nos iba a traer la vida, el que nos iba a redimir, el que nos iba a salvar, el que nos ha revelado quién es Cristo, quién es Dios, el que viene para salvarnos, ¿no? Y ese es el principal privilegio de María, pero privilegio no porque sea súper guachi, sino porque dijo que sí, porque fue obediente. Después habría entonces que decir que la Virgen María es virgen antes, durante y después del parto, porque también hay quien ha dicho la historia y hoy lo dice, que no, que esto no es así, que la Virgen no, pues la Virgen, su virginidad ha sido conservada y esto deriva de su maternidad, antes, durante, después. Sobre todo en las películas de Hollywood que hablan sobre la Virgen, están muy tendentes a demostrar los dolores del parto y todo lo que supone que no fuera virgen en el parto, porque no les cabe en la cabeza y entonces lo explican humanamente. Y San Bernardo dice que Jesús nació igual que la luz traspasa el cristal y no hay ningún inconveniente en, de la misma manera que fue concebido por obra del Espíritu Santo Jesús, naciera virginalmente. Y así lo creían también los primeros cristianos, y así lo vivían también los primeros cristianos, no son cosas que nos hayamos nosotros inventado con el paso de los siglos. En este tema hay una cuestión muy interesante de Ratzinger, de feliz memoria, que escribía en un artículo teológico, decía, Dios podría perfectamente haber hecho que su hijo se hubiera encarnado de otra manera, es decir, si hubiera habido relaciones entre José y María, que hubiera sido también su hijo, porque Dios no está limitado y constreñido a hacer la cosa de una manera, pero quiso hacerlo así para que quedara patente que el Padre de Jesús es Dios y para que nos quedara claro que realmente Cristo es hijo de Dios e hijo de María, y en ese sentido me sorprendió porque Ratzinger no es alguien sospechoso, ¿no? Y sin embargo lo dice como diciendo que esto no es una cuestión como de mítica, como los mitos, ¿no? Que dicen, no, pues la mamá es humana y el papá es divino, ¿no? Como los griegos. Dios podría haberlo hecho de otra manera, pero quiso hacerlo así como para dejar claro que es
Dios quien manda a su Hijo Jesucristo, que es Dios como Él, a través de María, a través de la encarnación. Entonces, el dogma de la virginidad de María, antes, durante y después del parto, no es algo que se ponga como una justificación teológica a una preconcepción cristiana, sino que es algo que recogemos de la tradición. O sea, la tradición nos dice que María, la Escritura, era virgen antes y durante, y también después del parto, que es algo que podría no haber sido así, pero fue así. O sea, hay gente que piensa que defendemos esto porque estamos obsesionados con el sexo, o porque sí, ¿no? Muchos protestantes sacan la Iglesia Católica, no, porque la Biblia habla de los hermanos de Jesús y entonces estáis mintiendo. No, es que no hay ningún interés en mentir. O sea, Dios podría haberlo hecho de otra manera y no pasa nada. María podría haber tenido relaciones después, pero es que no las tuvo. Y eso lo recogemos por tradición y por eso lo transmitimos y lo defendemos. Es importante comprender esto. Y a lo mejor todo el mundo lo sabe, pero a lo mejor no. Los hermanos de Jesús que se nombran en el Evangelio se nombran así porque en hebreo la palabra hermano es equivalente a la palabra pariente. No existe como nosotros primo, primo segundo, cuñado, yerno, nuera. No, son todos hermanos y ya está. Y de hecho es una palabra que aparece en la Escritura en numerosas ocasiones respecto a los familiares y tal. Eso sucede en hebreo, perdón, y también en griego. Las palabras son, y de hecho se ve, por ejemplo, en el libro de Génesis, porque Abraham a Lot le llama sobrino y luego le llama hermano, luego le llama pariente. O sea, en la cultura hebrea lo normal, igual que hoy en algunas tribus africanas, es considerar con la misma palabra que nosotros decimos como hermano a los parientes, primos, primos segundos, tíos, etcétera, ¿no? Vendría después otro dogma de la Iglesia, sería la Inmaculada Concepción. Esto es que desde el momento de su concepción la Virgen ha sido inmaculada, sin mancha, sin pecado, ¿no? O luego sería la llena de gracia, ¿no? Y es que Dios ha hecho en ella, en ese instante ha recibido esa gracia de hacer lo que, pues si Dios quiere, nosotros también. Pero ¿por qué María fue preservada del pecado original? Para ser precisa, eso viene porque es la madre de Dios. Para ser madre de Dios. Como tú dices, la maternidad divina, como ha dicho el Padre Jesús, está en lo alto de todo lo demás que estamos explicando. Inmaculada Concepción, que es la patrona de España, que tiene un obelisco y una imagen en la Plaza de España de Roma, donde está la embajada española, porque el Papa quiso que siempre se recordara que España había sido la primera nación que defender que la Virgen había sido concebida inmaculada desde el primer instante de su concepción, y profesores de universidad, políticos, cargos públicos, firmaban con su sangre antes de tomar el cargo, defender, incluso hasta la muerte, el dogma, que entonces no lo era, la verdad de la Inmaculada Concepción. Si ustedes van a Albacete, por ejemplo, en la plaza del Ayuntamiento antiguo, debajo de los arcos, hay un azulejo que pone: aquí se firmaba la verdad de la Inmaculada Concepción. En ese sentido, paréntesis curioso, 1854 el Papa es la primera vez que hace uso de la infalibilidad pontificia para declarar el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que causó un poquito de revuelo entre algunos teólogos porque Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, no defendía teológicamente la virginidad, la Inmaculada Concepción de María, y esto creaba un cierto malestar en algunas universidades. El Papa, sin embargo, acogiendo el asentimiento de la Iglesia Universal y particularmente la teología y espiritualidad de la Iglesia Oriental y de la Iglesia de España, afirma este dogma en 1854. Y en 1858, 4 años después, la Virgen María se aparece en Lourdes a una niña inculta que ni siquiera sabía leer ni escribir y le dice: yo soy... Era Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. Es decir, se define a sí misma como la Inmaculada Concepción y ella tiene que memorizar las palabras de María, que soy era Inmaculada Concepción en patuá, que era el idioma de la región, y va corriendo al cura y entonces se las dice, que yo soy la Inmaculada Concepción. Y le dice el cura: ¿qué dices? No, es que es lo que me ha dicho la señora, es lo que me ha dicho la señora. Entonces hay una confirmación del cielo a una niña que no tenía conocimiento para nada de estas cosas, de los dogmas, en la cual María confirma desde el cielo el dogma de la tierra, de manera que no solo confirma que ha sido concebida sin pecado original, sino que el Papa tiene el don de la infalibilidad pontificia, porque aquello que ha definido como dogma, ella lo confirma. Y es importante esto que ha dicho el Padre Jesús, porque también hay quien dice, como esto ha sido definido como dogma en el siglo XIX, 1854, pues es una invención de la Iglesia de ahora. No. Y es muy importante saber que esto recoge la tradición española y las tradiciones orientales, las tradiciones de la Iglesia de Oriente, que así lo creían, y así lo creían ya los cristianos
Y al así menos se lo desde el siglo transmitieron II tenemos textos. desde el siglo II, Al menos, efectivamente. o sea, tenemos textos del siglo II, pero que recogen tradiciones anteriores. Por lo tanto, esto nos viene desde el día en que María, o sea, desde el principio de los tiempos. De los ¿no? mismos apóstoles, Eso que es, después, llena de gracia. Pero este vídeo lo presentaba Antonio María, le estamos... Sí, estaba pensando lo mismo, digo, vamos a ver, voy a ver si me dejáis a terminar. No, pero es broma, porque nos queda uno que es el de la asunción en cuerpo y alma al cielo, donde está en cuerpo y alma con Jesucristo también resucitado. De forma que cuando se aparece, si viene, cuando estuvo en Parelemonial con... No es en Parelemonial, es en la Ridibac, con la medalla milagrosa, sí, en París. tiene a la niña en sus brazos. Y son sus brazos reales, los mismos brazos que vinieron al Pilar para consolar a Santiago, los mismos brazos que llevaron al niño Jesús en brazos, de un lado para otro, los que caminaban, las piernas que caminaban por Nazaret, están con Cristo en el cielo y vienen tantas veces a visitarnos. Y consecuencia de estas apariciones, de los mensajes de la Virgen, vienen otras verdades que tenemos que tener en cuenta y que son atributos de la Virgen. El primero de ellos es el de abogada. Al final, ella va a interceder por todos aquellos que la queremos para que no tenga en cuenta el Señor aquellas cosas que hacemos mal y pueda poner el amor a María como un signo de abriros la puerta del cielo, porque cómo va a condenarse eternamente, cómo va Jesús a condenar eternamente a alguien que haya amado a su madre. Pensad aquí, por ejemplo, en la imagen del abogado, ¿no? En el juicio, ¿no? Cómo trata de, pues por todo lo posible, tratar de salvar, ¿no? al cliente que está defendiendo, para que pues el cliente que está defendiendo pueda en eso salir, oye, que se haga justicia sobre él, pero salir victorioso, ¿no? Es muy bonito. Es lo que hace el abogado y es lo que hace la Virgen por nosotros. En la salve decimos, ea pues señora abogada nuestra, ¿no? Que decimos en latín cuando lo cantamos, ella ergo advocata nostra, que no es advocata de ostras, que Antonio María a veces se puede confundir por el tema del estómago que le puede, ¿no? Este toma bocatas de ostras en Cuaresma. Y con concha y todo. Pero advocata significa la que es llamada junto a nosotros, ¿no? O sea, cuando tú la invocas, cuando tú la llamas, María advoca, María viene a tu llamada, ¿no? Entonces, advocata es abogada, es decir, tú la llamas, viene a tu lado y te defiende frente a tu conciencia, frente al mal, y también intercede por ti ante su Hijo, ante Jesús y ante el Padre, ¿no? Es una cosa preciosa esto de abogada, que nos puede sonar como un poco a lo mejor técnico jurídico, literalmente es muy bonito. María intercede por mí. Entonces ella, la advocata, viene junto a ti, ¿no? Y entonces intercede por ti ante Dios, ante el Padre, te defiende de los demonios, ¿no? Es poderosa defensora en el peligro, y en ese sentido es una verdad de fe, que no es dogma, pero es una verdad de fe, María, abogada nuestra, que es preciosa y que tenemos que tener más presente. De hecho, que le decimos en todas las oraciones, ruega por nosotros, Santa María ruega por nosotros, Madre de Dios ruega por nosotros, Ave María ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. ¿Qué es lo que le decimos constantemente? Sé nuestra abogada. Y luego, esto está precioso, me estaba emocionando, no sabía yo cómo iba a acabar, pero hay otra verdad que es medianera de todas las gracias. Todos los beneficios que nos llegan de Dios vienen a través de su madre. De hecho, él mismo vino a través de su madre en la encarnación. Y el primer milagro vino por intercesión de la Virgen Santísima en Caná, cuando le dice a Jesús, no tienen vino. Y no había llegado su hora, estaba adelantando el momento porque se lo pidió su madre. Aquí hay una cosa bíblica preciosa, porque después de que le dice no tienen vino, Jesús responde mujer. Y hay gente que piensa, oye, la está despreciando, la está llamando con desprecio y tal. Y no es eso exactamente, ¿no? Fijaos, si volvemos atrás, libro de Génesis, Adán y Eva, hasta después del pecado original, no se la llama así, no se la llama Eva. Hasta entonces se la llama mujer, ¿no? Entonces, por una mujer, por Eva, entró el primer pecado, porque Eva le dijo a Adán, oye, come, y comió ella, ¿no? Y por otra mujer, por eso San Juan llama ahí a María mujer, no es un desprecio, vendrá el primer milagro y empezará el primer signo que nos llevará al final pues a Cristo, que cuando llegue su hora, porque dice mujer, todavía no ha llegado mi hora, cuando llegue su hora, pues nos traerá la salvación
pues de ese pecado. Fijaos qué bonito, porque que María sea medianera o mediadora de todas las gracias quiere decir que todas las gracias que el Padre derrama en nosotros, o sea, el don del Espíritu Santo, el don de sanación, el don de la oración, el don de la compasión, el discernimiento, todos los dones que Dios nos da, nos vienen por mediación de María. O sea, María es como el canal por el que Dios quiere que esas gracias nos lleguen, todas las gracias, incluso aunque tú no te des cuenta. O sea, cuando tú recibes un don de Dios, lo estás recibiendo por María, aunque tú no te des cuenta. Porque María es mediadora objetiva de todas las gracias que nos vienen de Dios, como buena madre. Una madre siempre está ahí, siempre te cuida y siempre te da todo, aunque tú no te des cuenta, no se lo reconozcas, ¿no? Me gusta a mí poner un ejemplo. Cuando yo llegaba a casa después de estar en el cole, me encontraba mi cama hecha, mi ropa recogida y la comida preparada, ¿no? Y yo no le daba importancia. Y mi madre no me decía que le diera importancia. Mi madre, como me quería, lo hacía por mí. Me preparaba todos esos dones, aunque yo no se lo reconociese. María, mediadora de todas las gracias, es aquella por la cual nos vienen todos los dones de Dios, incluso aunque no nos demos cuenta, ¿no? Y esto es una cosa que es bonita y que hay que tener presente para que seamos más agradecidos con María, porque realmente ella es que está mediando en todos los dones que recibimos de Dios, ¿no? No recuerdo qué teólogo decía, un poco con un símil un poco extraño, ¿no? Decía: si nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, María es el cuello, ¿no? O sea, aquello a través de lo cual el cuerpo está unido a Cristo y a través de lo cual nos llega el ser regidos por Cristo y la gracia de Cristo, ¿no? Y esto es muy importante porque ser mariano o ser devoto de la Virgen, que es algo que muchas veces parece como que es opcional, no es opcional en el sentido de que es que realmente todo lo que recibimos, empezando por el mismo Cristo, lo recibimos por María. Hay algunas representaciones preciosas donde se pone la cruz de Cristo, debajo se pone la bola, como esta que tiene aquí la moreneta, que es el mundo, y entre la bola y la cruz de Cristo está María, así chiquitita, que casi no se la ve, te tienes que fijar muy bien, ¿eh? Y eso es María, ¿eh? Que casi no se la ve, como a una madre que te hace la cama, ¿no? La intercesora, para que todas las gracias, ¿no? La medianera del mundo lleguen al Señor. Eso quiere decir que tenemos que pedirle más cosas, porque la tenemos para nosotros, ella está dispuesta, y en esa aparición que hemos dicho a Catalina Labouré, en una de las ocasiones se presenta con las manos abiertas y muchos anillos, y la niña ve que de algunos anillos no salen rayos, y le pregunta: oye, ¿por qué no salen rayos de algunos anillos? Y la Virgen le dice: porque son gracias que tengo preparadas para mis hijos, pero nadie me las pide. Entonces yo te invito a que esos anillos sean para ti, para mí. Pero nos queda una, que toda la tradición de la Iglesia, en esa unión que hace la Virgen en la pasión de Cristo, acompañándole primero en el silencio, después en ese encuentro en una de las caídas donde la pone la tradición y al pie de la cruz que la pone el Evangelio, la hacen corredentora, porque nos redime con Jesucristo. Que aquí hay que tener cuidado porque hay personas que piensan que el hecho de ser corredentora le está quitando al otro algo. Y no ocurre así, porque el copríncipe de Andorra, que es el obispo de la Seu d'Urgell con el presidente de Francia, no le quita principado al francés. Son los dos. O la concatedral de una diócesis hace que las dos sean sedes del obispo. En Dios es que todo suma. A mí esto de que haya gente que la corredención le cueste de comprender la corrección de María, no lo entiendo, porque es que San Pablo dice: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, sufriendo por su cuerpo, que es la Iglesia, ¿no? Entonces está diciendo que todos los creyentes, cuando ofrecemos nuestros sufrimientos junto con los de Cristo, estamos redimiendo con Él. Somos corredentores. Utiliza incluso la expresión lo que falta a la pasión de Cristo, que es muy fuerte, ¿no? Porque obviamente hay que tenerlo en el curso de la teología, que no vamos a entrar aquí ahora. Entonces, si todos podemos contribuir a la redención de Cristo con la ofrenda de nuestra vida, ¿cómo no pensar que María también? Y de un modo especial, porque era concebida sin pecado original, porque vio morir a su hijo, porque ofreció su vida al Señor, ¿no? O sea, ¿qué dificultad hay en comprender esto? María corredime con Jesús de un modo extraordinario, excelente, superior a la que podemos nosotros, porque nosotros pues no somos como ella. Y nosotros corredimimos un poquito y María corredime de un modo esencial y especial, ¿no? Sí, porque tienen miedo a veces de que se le quite a Jesús ese carácter de único mediador, pero es que no se le quita, porque al final es Cristo el que nos salva, el que nos hace santos, y lo quiere hacer a través de su madre. Es que Él ha querido. O sea, es que Él es el único mediador, pero es que Él ha querido asociar a María
a su acción, ¿no? O sea, si Él ha querido, ¿por qué la vamos a quitar nosotros? Es que de ahí? muchas veces nosotros vemos que es o esto, o esto, o esto, y lo católico es esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Eso es. No está reñido. Decían, no es out, sino et, ¿no? O sea, no es o esto, sino es esto y esto, ¿no? Y es que eso es brutal. No es dogma de fe. Es decir, no es verdad de fe todavía asumida por el magisterio el tema de la corredención mariana, pero es algo que para mí es como súper evidente a la luz de la Escritura, ¿no? Y a la luz de María al pie de la cruz que se ofrece en la cruz de la unidad. Aparece María con un cáliz en la mano, de algún modo recogiendo la sangre de Cristo y bebiendo del cáliz con él, ¿no? Pues cómo María no iba a entregarse por todos nosotros como María, como Madre nuestra y redimir con Cristo porque Él se lo permitió. El padre Kentenich decía, María sin ser el centro está en el centro, porque es que Dios la ha querido asociar totalmente a su misión desde su encarnación hasta la asunción. ¿Cómo no lo va también a asociar en su redención? Oye, ¿y sabes qué creo también? Que igual que es medianera de otras gracias, igual reinará para que reine Cristo, y igual volverá para que vuelva Cristo. Porque seguro que Jesús va a querer volver con ella. Hombre, es que el fin de los tiempos está marcado también por el signo de María, ¿no? Que eso es un tema que para otro vídeo, por eso os recomiendo un libro muy bueno que se llama La venida del anticristo, que habla también de pero ello. a ti te toca recomendar... un libro, sí, pero recomienda otro. Vaya, hombre, me toca recomendar un libro. Pues la verdad es que no lo he pensado. Ir recomendando otros una película y un santo Santos porque... y películas. ¿Sí? Bueno, yo te voy a recomendar, empieza tú con el santo. El Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María Muy buen libro. de San Luis María Griñón de Montfort, creo que es el libro mariano por excelencia. Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort. Chiquitín y azul. Eso es. ¿Azul? Yo si hay una película... Si el tuyo no es azul, no vale. Vaya, si hay hombre. una película que te voy a recomendar es La Pasión de Cristo. Porque efectivamente a veces he visto algunas pelis de María que vienen de ámbito protestante y es que no he encontrado ninguna que reflejen bien a la Virgen. Yo donde lo mejor la he encontrado es ahí como la ponen al pie de la cruz, cómo aparece María en paralelo a Cristo, ¿no? Haciendo ese camino hacia la cruz con Él, ¿no? Y ahí se ve cómo participa, ¿no? Ella también de nuestra redención, cómo recoge la sangre de Cristo con las toallas, ¿no? Aparecen detalles de la Virgen preciosos que creo que nos puede ayudar muy bien a comprenderla y a tener con ella una relación de madre. Y el rezo del rosario, por supuesto. Vaya hombre. Que recoge Escucha, todo lo que hemos Vaya dicho. hombre. Escucha, antes de que sigas, yo tengo que recomendar también la película Tierra de María, Mary's Land, que es también recoge de un modo muy bonito y muy gráfico cómo María cuida de nosotros y se implica en nuestra salvación, en este caso a través de las apariciones. Y devuelvo la conexión a mi compañero. Claro, Antonio muchas María. gracias. Parece que Gracias le hemos aquí. pillado, Así, le por hemos fin, pillado, le hemos me quitado dejan lo que decir quería algo. Sí, porque ha hablado del rosario y yo hoy no quería recomendar un santo, sino una canción. ¡Qué original, Mi canción preferida es María Sagrada y es una reflexión meditativa sobre los misterios del rosario en la vida de la Virgen a través del Ave María. Os va a encantar, o sea, os la aprendéis, la tocáis con la guitarra, la cantáis en misa, os la ponéis en el móvil y lo que queráis. María Sagrada, ¿Puedo preciosa. recomendar yo otra canción? Recomiendo otra canción. María, Pequeña María, de Kiko Argüello, una canción preciosa que María. recoge temas bíblicos y los aplica a la Virgen María, también muy bonita, pero no tan bonita como la que ha dicho Antonio María. Decía San Bernardo que de María nunca satis, nunca hay bastante, así que podríamos estar aquí hablando de la Virgen. Me ha encantado porque pensaba que no iban a decir nada y se han motivado ahí un montón y ha sido el vídeo súper bonito. Es que la queremos mucho nosotros a la Virgen. Y vamos a rezar todos a la Virgen juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que se emociona el Antonio María, macho, si es que... Claro que se llama Antonio María, entonces normal. Corta. Déjalo.